El ciclismo es un deporte donde la táctica tiene muchísimo peso y quien lo niegue que trate de explicarme estas imágenes. El equipo Visma Lease Bike tirando a bloque para defender el maillot amarillo de su gran rival, de Tadej Pogačar. ¿Cómo se explica esta incongruencia táctica para algunos? Ahora lo vamos a ver, pero tiene un significado en un día donde finalmente Visma no conseguía que Pogačar mantuviese el maillot amarillo porque Van der Poel se ha introducido en la fuga del día y por un segundo es el nuevo maillot amarillo, recupera el liderato del ciclista neerlandés en una jornada donde Van der Poel ha sucumbido a un enorme Ben Hill que cuando gana siempre lo hace a lo grande el corredor irlandés, que consigue su primera victoria en el Tour de Francia batiendo a sus compañeros de escapada, que todos ellos eran muy buenos. Así que vamos a hablar de la victoria de Ben Hill, pero también vamos a meter el bisturí en estas tácticas algo inexplicables para algunos, quizás, de Visma tirando de Pogačar para que mantuviese el amarillo. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Pues chavales, en la etapa de hoy hemos visto dos grandes tramas, la lucha para la victoria de etapa con un pletórico Ben Hill que cuando gana siempre lo hace a lo grande, y en el pelotón una guerra fría entre el UAE de Pogačar y el equipo Visma Lease Bike de Vingegaard. Digo guerra fría porque hoy hemos visto cómo se enfrentaban los bloques. Pogačar y Vingegaard no se han lanzado ningún órdago directo el uno al otro, pero veíamos como Van Aert, Nils Politt, segundas espadas, compañeros tanto de Vingegaard como de Pogačar, se atacaban entre ellos en todo momento en una lucha pensada para defender los intereses de sus capos, tanto de Vingegaard como de Pogačar. Es que la rivalidad entre estos dos bloques y entre estos dos corredores es una auténtica salvajada. Dejadme en comentarios qué os ha parecido la etapa de hoy. También os animo a que le dejéis un like y una suscripción al vídeo porque ahora estoy por casa, pero brevemente me voy a dirigir a los Pirineos, donde cubriremos la segunda semana y la tercera en los Alpes. Me voy domingo y estaremos en el tríptico de montaña en los Pirineos, en la cronoescalada, estaremos en la etapa también de Superbañeres, donde se suben más de 5.000 metros de desnivel, y por supuesto en los Alpes, la última semana del Tour de Francia. Por lo tanto, animaros a que os suscribáis al canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos. Bueno, la clasificación de la etapa de hoy es esta. Primero echémosle un vistazo a este recorrido que Gili lo debería patentar. A partir de ahora, este terreno rompepiernas se llamará terreno Ben Hill, porque es un auténtico crack en este recorrido. Fijaos la fuga que se ha formado después de kilómetros y kilómetros peleando. Había muchos quilates. Quinn Simmons, que viene de ganar etapa en Suiza. Michael Storer, que está en su mejor temporada. Eddie Dunbar, que es un grandísimo corredor, su compatriota irlandés. Simon Yates, que creo que viene de ganar una carrera importante, ¿no? El Giro de Italia, correctamente. Will Barta, Tejada, el colombiano, y Mathieu Van der Poel, que también estaba en la fuga. Y fijaos, lejos de ganar, ha visto cómo muchísimos corredores le pasaban por encima en el día de hoy. Un Van der Poel que consigue el maillot amarillo, pero ha terminado exhausto la etapa 6 de este Tour de Francia debido a que el recorrido hoy era tramposo, parece que no, pero era muy duro y se ha ido 1000 por hora durante todo el día. Pogačar ha sido el primero del pelotón y pegado, su sombra de Tadej Pogačar un día más, Jonas Vingegaard haciéndole un marcaje al hombre. También Jorgenson, muy bien lo hemos visto, atacaba a falta de muchos kilómetros. Hemos visto, como os digo, una guerra fría entre los diferentes corredores del equipo Visma Lease Bike y el UAE, después de que ayer este hombre dejase sensaciones extrañas. Ha hablado en primera persona Vingegaard para tratar de aclarar lo que sucedió en el día de ayer, donde perdió mucho más tiempo de lo que nadie esperaba. Y fijaos, estas son las caras en el bus del Visma tras la etapa de ayer. Parecía un entierro el bus del Visma tras una actuación de Vingegaard muy por debajo de su estándar de nivel en la contrarreloj. Y Richard Plug, este hombre de aquí, en la izquierda de mi pantalla, es el mandamás del Visma. Fijaos cómo arruga la cara tratando de explicar y de entender lo que acaba de suceder, pero fue un mazazo. Fijaos este hombre que no sé quién es, este Schneerman creo que es, no sé quién es, pero es alguien del equipo Visma con las manos a la cabeza tratando de explicar lo que sucedió y abatidos por los tiempos que perdió en el día de ayer un Vingegaard que se le complicaba de manera importante el Tour de Francia tras una crono donde
Lo comentábamos aquí en el canal. No hace falta ser pitoniso ni haber ganado 5 Tours de Francia para intuir lo que le había pasado a Vingegaard, que era básicamente falta de piernas. Ayer no tuvo piernas Vingegaard y él lo ratificaba en primera persona, nos lo comentaba a los medios de comunicación, decía I didn't have the legs today and I lost time to my rivals, no tuve piernas hoy y perdí tiempo con mis rivales. The result wasn't good, el resultado no fue bueno, but luckily the tour is still long. El tour aún es largo por suerte. We can still win the Tour de France. Optimista acababa con la coletilla de aún podemos ganar el Tour de Francia, y lo cierto es que Visma, a pesar de las caras en el día de ayer, intuyó que no van a cambiar mucho la táctica, y comenzando por el día de hoy tratan de hacer daño de alguna manera a un Pogačar que parece intocable. ¿Cómo han tratado de hacerle daño hoy a Tadej Pogačar el equipo Visma? Pues con movimientos constantes. Hemos visto en los últimos kilómetros que trataban de defender el maillot amarillo de Tadej Pogačar, porque como en la fuga andaba este hombre, en la fuga andaba Mathieu Van Der Poel, que se ha infiltrado en la escapada del día, se iba a vestir de líder, y por eso el equipo Visma en los últimos kilómetros, viendo que Van Der Poel estaba sufriendo mucho, fijaos cómo ha terminado la etapa Mathieu Van Der Poel, cabizbajo, totalmente fundido, estaba perdiendo mucho más tiempo de lo que pensaban en los últimos kilómetros, se le ha hecho bola la etapa a Van Der Poel, y viendo esto, Benoot, el propio Jorgenson, tiraban en los últimos compases de la etapa para tratar de que Pogačar salvase el maillot amarillo. ¿Y qué lograban con esto? Pues básicamente que el equipo de Pogačar pues tuviese en los próximos días el lastre del amarillo y tuviese que tirar cada día. A ver, es una manera de las 1000 que hay de herir un poco a tu rival. Yo creo que de aquí no depende que ganen el Tour de Francia o no, pero eran curiosas estas imágenes del equipo Visma tirando para que Pogačar mantuviese el amarillo, y claramente el UAE quería perderlo, porque aquí estamos viendo imágenes del equipo UAE unos momentos previos, cuando se formaba esta fuga de Van Der Poel y Ben Hill, que también andaba por ahí. Ahora hablaremos de la victoria de Ben Hill. Pues veíamos a un Van Der Poel que, como la fuga caminaba mucho, como acababa de atacar este hombre Ben Hill, que ganó finalmente la etapa, atacaba a falta de 40 kilómetros para el final, en su persecución Simon Yates, Storer, el propio Quinn Simmons también, no sé quién era el integrante del Movistar, ahora no me acuerdo de quién era, pero a relevos iban a 1000 por hora, pues le iban comiendo, le iban sacando terreno al pelotón, y lejos de defender a bloque el equipo UAE el maillot amarillo de Pogačar, fijaos desde el pinganillo qué le decían a Nils Politt, que era el corredor que tiraba del paquete del líder. With your pace, mantiene este ritmo, and for us it's okay like this, para nosotros va bien este ritmo, we don't need to push too much, no necesitamos forzar excesivamente. O sea, estaba perdiendo el maillot amarillo Tadej Pogačar, y desde el pinganillo al gregario del esloveno, a Politt, le comentaban no, si no hay prisas, no hace falta que fuerces más, este ritmo es correcto. O sea, el ritmo en el que Van Der Poel te va metiendo tiempo y va a conseguir el maillot amarillo, este ritmo es bueno para nosotros. O sea, esto es sinónimo de perder el maillot amarillo, es algo bueno para nosotros en el día de hoy. Por lo tanto, el propio UAE, con estas declaraciones que vemos aquí, pero también con la actitud que dejaban hacer a la fuga de Van Der Poel, pues les querían de manera a propósito que su líder, que Pogačar, pues hoy se liberase del peso del maillot amarillo. ¿Cambia mucho la historia? No, pero cuando tienes el maillot amarillo es tiempo que pierdes cada día en el podio, es tiempo que pierdes cada día extra en los medios de comunicación. El maillot amarillo, por ejemplo, cada día por norma tiene que pasar control antidopaje. Hay una serie de protocolos que cuando eres el maillot amarillo del Tour de Francia tienes que seguir, a diferencia de cuando no lo vistes, y es un tiempo extra que pierdes y que no dispones en el hotel para recuperar. Y al final Visma sabe que si quieren ganar este Tour de Francia tienen que rascar de todas partes, y si Pogačar, pues como es muy bueno ya en la quinta etapa, le es suficiente para casi sin querer vestirse de amarillo, pues tratar de capitalizar al máximo incluso esta pequeña tontería. ¿Y qué piensan? Pues vamos a tratar de que mantenga el amarillo los más días posibles, porque es una fuente de fatiga más, aunque sea mínima, para Pogačar, y pensando en un Vingegaard que ellos siguen confiando en que puede ganar el Tour gracias a su fondo, que es tremendo, pues vamos a tratar de complicarle las cosas al UAE y de putearles de alguna manera. Veremos si les sirve o no, pero finalmente Van Der Poel se ha vestido de líder, este hombre se ha vestido de líder Van Der Poel,
aunque el propio Van der Poel, que cuando se enfundaba en el maillot John, explicaba que ha terminado muy cansado, y veremos mañana que hay un final complicado en el Mur de Bretaña, donde ya ganó en 2022, veremos si está lo suficientemente fresco para disputar la victoria de etapa, ya que si no es así y Pogačar da la cara como la tiene que dar, porque los hombres de la general mañana van a tener que asomarse en las primeras posiciones y dar la cara, pues podría perder nuevamente el maillot amarillo. Por lo tanto, está a un segundo Pogačar de Van der Poel. Seguramente hubiesen querido que Van der Poel cogiese un minuto o dos, sabiendo que no es una amenaza para la clasificación general. Entre este caos hemos visto como el equipo UAE y Visma hoy han librado esta guerra fría. En primer lugar, porque UAE quería perder el maillot amarillo y Visma han tratado por tierra, mar y aire de que no fuese así. Pero incluso han tratado de desgastar el equipo Visma UAE en todo lo que han podido. Fijaos en esta parte de la carrera, donde Visma, yo creo que sabiendo que este Tour de Francia, si Vingegaard no es capaz de desbancar a Pogačar, que es algo muy, muy complicado, les va a ser difícil ganar un triunfo de etapa, porque en etapas de montaña, para conseguir la victoria, Vingegaard va a tener que imponerse a Pogačar, lo cual es una, no sé si misión imposible, pero misión improbable de momento con el nivel que estamos viendo de Tadej. Y por lo tanto, corredores como Jorgensen, que están cerca en la general, tampoco Pogačar y el UAE les va a dejar ir. Y el resto de corredores son ciclistas que han llegado a este Tour de Francia con la misión de potenciar a Vingegaard, corredores que vienen a servir a Tadej Pogačar y no son corredores ganadores la mayoría de ellos. Los pocos ciclistas ganadores, aparte de Vingegaard, que es su baza para el Tour, que disponen sus líneas el equipo Visma, es este hombre, Van Aert, que trataba de meterse por tierra, mar y aire en la fuga del día de hoy, pero el equipo UAE no dejaba que Van Aert se infiltrase en la fuga del día. No sé si por orgullo, por decir, no, a nuestro enemigo vamos a complicarle las cosas, ni agua al enemigo, o si porque Van Aert es un corredor apto de liar unos pollos tremendos cuando tiene piernas y dicen, si alguien del Visma tiene que andar en fuga, que no sea Van Aert, porque es un corredor que si por algún motivo Vingegaard sorprendiese y es capaz de conectar con él, nos puede causar muchísimos problemas. Finalmente han dejado que Simon Yates se infiltrase en la fuga del día, pero no ha podido resolver el corredor británico. Lo que os comento, Visma hoy querían meter a un corredor en la escapada pensando en, no sé si conseguir un triunfo de etapa, porque con Vingegaard, al estar tan marcado con Pogačar, es muy poco probable, o es muy complicado al menos, y tratar de vencer una victoria en un Tour de Francia donde será complicado, porque Pogačar está muy fuerte, porque en los sprints Van Aert ya no es un corredor que los dispute. Bueno, trataban, yo creo que de conseguir un triunfo de etapa de una manera alternativa, porque siempre es bienvenida una victoria de este estilo. Cuando UAE no dejaba formar la fuga, al menos cuando había un corredor del Visma, pues trataban de hacerles daño con movimientos como los de Jorgensen desde lejos, donde respondía en primera persona Pogačar. Estamos hablando a más de 100 kilómetros para el final en este momento. No sé qué buscaba Jorgensen en esta instancia de la carrera, pero lo que podemos dar por sentado y por hecho es que Visma hoy quería complicarle las cosas al UAE y el UAE no quería darle ningún favor al equipo de Jonas Vingegaard. Por lo tanto, esta guerra fría que hemos visto hoy, como no había un enfrentamiento directo como en días previos entre los dos líderes de las dos escuadras, pero entre los bloques veíamos constantes hostilidades. Eso sí, el equipo UAE, cuando no había un corredor como Van Aert o peligroso en la escapada, como era el caso del ciclista Mathieu Van der Poel, sí que dejaban hacer, aunque no ha podido resolver Mathieu Van der Poel, porque se ha encontrado frente a este hombre. Estamos viendo aquí a Ben Healy, que conseguía la victoria de etapa, y siempre os los digo, es un ciclista Ben Healy que si gana, lo hace a lo grande. Y fijaos con esta estadística que estamos viendo justo aquí, es curiosa esta estadística. Estas son las victorias de Ben Healy en su carrera deportiva. No están ordenadas por años, Fijaos aquí 2023, 2025 es la etapa de hoy del Tour de Francia, 2025, 2023, 2020, pero aquí tenemos la diferencia por la que ha ganado y aquí tenemos el kilómetro en el que ha atacado. Es un corredor Ben Healy que, primera conclusión, le gustan los recorridos repecheros, pero además es un ciclista que cuando gana siempre, como os comentaba, lo hace por lo grande. Y el 2023 ganaba el Campeonato Nacional de Irlanda de ruta, atacando a falta de 100 kilómetros para el final y ganaba
de la mano de una renta de 4 minutos 13 segundos. Hoy gana la etapa 6 del Tour de Francia atacando a 42 kilómetros para la final y abriendo 2 minutos 44 con sus más inmediatos perseguidores. Es que Storer y el norteamericano Quinn Simmons, ambos fuertísimos, iban a relevos y lejos de acercarse al irlandés, perdían terreno con el corredor del Education First. Luego, etapas como, por ejemplo, en la Itzulia, el Giro de Italia, ganó de la mano de un ataque parecido. Atacaba incluso más lejos, a falta de 50 kilómetros para el final, y casi le metía 2 minutos a los rivales de la escapada. En Itzulia también atacaba a falta de 56 kilómetros para el final esta temporada y ganaba mediante una renta de 1 minuto y 47 segundos. Por lo tanto, las victorias de Ben Hill siguen este patrón de en terreno repechero, en el País Vasco, que hay colinas y cotas de estas cortas que le van bien, en la etapa del Tour de Francia, en el Giro cuando ganó, que también fue una etapa de media montaña, se caracteriza Ben Hill de atacar, por atacar desde lejos, y una vez se desmarca de sus rivales, en este tipo de recorridos es muy difícil echarle abajo. Mañana etapa importante, se sube el Mur de Bretaña, estaremos cubriendo todo lo que pase aquí en el canal tras la etapa, analizando lo que suceda. Nos vemos mañana. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?